puesto por título al sermón de esta tarde, las obras, evidencia de fe. Las obras, evidencia de fe. Y es muy importante el hablar de la fe, pero también de las evidencias de la fe, en otras palabras, de las obras que manifiestan lo que creemos. Normalmente una persona que cree en Dios, que cree en Jesucristo, sus obras van ligadas a la voluntad de Dios. Una persona que no cree en Dios, que no cree en Jesús, que no tiene temor de Dios, va ligada a las obras del mundo o a las obras de Satanás. Así que o hacemos buenas obras o hacemos malas obras. ¿Creemos en Dios o no creemos en Dios? Así que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra como Hijo de Dios, una de las características que lo distinguieron y que la gente al verlo creía en Dios, era una forma de creer que Él era un Hijo de Dios. De la misma manera nosotros en este tiempo, Dios espera que haya evidencias de la fe que profesamos y que demos testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. La Biblia enseña que antes de conocer a Jesucristo, nosotros no éramos hijos de Dios. Tal vez éramos creación de Dios, hasta ahí, pero el ser hijos de Dios solamente procede cuando recibimos a Jesucristo como Salvador y lo reconocemos como nuestro Señor. La Biblia es muy clara cuando dice que Dios le da la potestad, el privilegio, la autoridad, el derecho de ser hecho hijo de Dios a los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Y este pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 12, dice lo siguiente, hablando acerca de las obras que Jesús hizo aquí en la tierra, pero que también menciona que los que creemos en Él y los que habríamos de creer en Él, haríamos obras como las que Él hizo. Y añade algo más diciendo, aún mayores que las que yo he hecho. Dice este pasaje así, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. El que cree en mí, las cosas o las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. ¿Sabes que cuando Dios llama a una persona a que le siga, a que haga su voluntad y pueda empezar una nueva vida? Dice la Escritura que cuando Jesucristo viene al corazón de una persona, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y cuando habla de las cosas viejas que pasaron, está hablando de la vida antes de conocer a Jesucristo como Salvador. La vida nueva es cuando conocemos a Cristo como Salvador. Nacemos de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, dice la Escritura, y habla de un nuevo nacimiento en cuanto a las acciones, en cuanto a las actitudes, porque en realidad no volvemos a ser un bebé. Como en aquella ocasión cuando Nicodemo se acerca a Jesús de noche y le dice, Señor, sabemos que tú vienes como maestro, porque nadie podría hacer las obras que tú haces, las señales que tú haces, si Dios no estuviera con él. Así que Nicodemo veía en Jesús las obras que hacía y al ver esas obras reconocía que Dios estaba con él. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estoy hablando de la misma presencia de Dios a través del Señor Jesucristo cuando mora en nuestro corazón. Así que si Él está con nosotros, podemos hacer las obras que Él hizo y aún mayores. Y la Biblia nos enseña que las obras son determinantes para poder heredar el reino de Dios. Hay algunas personas que se basan solamente en Romanos capítulo 5, verso número 1, cuando dice la Escritura que hemos sido justificados pues por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo, y dicen, es que yo ya soy justificado por la fe, así que yo estoy delante de Dios aceptable y perfecto. Pero la Biblia es muy clara que la fe sin obras es muerta. Así que aunque hemos sido justificados pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que Él llevó nuestros pecados y perdonó nuestros pecados, nuestras iniquidades, y ahora podemos presentarnos delante de Dios justos por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, eso no implica que ya tenemos asegurada la entrada al reino de Dios. Para poder entrar al reino de Dios, la Biblia es muy clara
que tanto personas que creemos en Jesucristo como Salvador, como los que no creen en Jesucristo, voy a definirlo de otra manera. Los que han creído en Jesucristo y han reconocido a Jesús como Salvador y lo han recibido en su corazón, están inscritos sus nombres en el libro de la vida. Los que no han conocido a Jesucristo o no han querido recibirlo como Salvador, sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Y cuando digo libro de la vida, es lo que Jesús vino a ofrecer al mundo. El mundo estaba condenado a la muerte. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos separados de Dios y como consecuencia nuestro destino era la muerte, una muerte eterna. Mas Jesús vino para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y darnos vida eterna. Así que el recibir a Jesús en nuestro corazón es recibir la vida. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. Así que creer en Jesús implica vida. No creer en Jesús implica condenación. Pero igual, el creer en Jesús es hablar de la fe. Creer tiene que ver con la fe. Así que Hebreos capítulo número 12, verso número 1, también nos habla acerca de la fe. Y podemos ver los héroes de la fe en todo el capítulo 11 de Hebreos. Héroes de la fe que hicieron grandes cosas porque creyeron en Dios. Y Dios obró a través de ellos, a través de la fe. Y fueron hombres que fueron agradables, hombres y mujeres delante de Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hablamos en Hebreos 11 de muchos personajes que agradaron a Dios por la fe, porque hicieron obras sorprendentes que quedaron escritas para motivarnos a la fe. Pero en Hebreos 12 empieza la Escritura a hablarnos acerca de la importancia de nuestra fe. Dice en Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, dice la Escritura, la carrera que tenemos por delante. Cuando dice el autor de Hebreos lo siguiente acerca de despojarnos de todo peso y del pecado, está hablando aquello que nos impide o nos obstaculiza el que las obras de Dios se manifiesten en nuestra vida. Una de las cosas que suceden cuando recibimos a Jesucristo como Salvador es que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y el Espíritu Santo empieza a manifestar sus frutos en nuestra vida. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas, pero también dice que son manifiestas las obras del Espíritu, y las cuales son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero también sabemos que las obras de la carne van a ser todo lo contrario a las obras del Espíritu. Así que una persona que cree en Jesús empezará a manifestar las obras de Dios, las obras del Espíritu Santo, y sus obras en la tierra manifestarán que no es la persona que vivía antes sin conocer a Dios, sino que es una nueva persona donde ahora Dios se manifiesta a través de su vida. El correr la carrera implica el que tenemos que despojarnos de aquello que nos estorbe, de aquello que nos impida el que hagamos lo que Dios nos está pidiendo. Dice la Escritura que haríamos obras mayores que las que Jesús hizo en la tierra. Pero sigue diciendo el verso número 2, Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo de Jesús de ver lo que iba a suceder al morir en la cruz para todos los pecados de la humanidad pudieran ser redimidos y el ser humano pudiera tener la oportunidad de la vida eterna. El gozo de saber que ya no morirían eternamente, sino que vivirían eternamente, fue suficiente para que él soportara el oprobio, soportara la cruz, soportara los clavos. Y dice la Escritura que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Dice Hebreos: delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta aquí quisiera ser específico. Las obras evidencian la fe. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, sus obras evidenciaron que él venía de parte de Dios y que Dios estaba con él y que él era el Hijo de Dios.
Uno de los soldados romanos, cuando Jesús expira y dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la Escritura que todo se oscureció, y en ese momento, cuando la tierra tembló, dice la Escritura que ese hombre dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, porque veía las manifestaciones. ¿Sabes que Dios quiere manifestarse en tu vida? Como iglesia, como creyente, como hijo de Dios, como hija de Dios, y donde quiera que tú te desenvuelves, Dios quiere esa manifestación de su presencia en tu vida, y que tú puedas ser un instrumento donde la obra de Dios se perfeccione. Y cuando digo la obra de Dios, es que el mensaje de salvación llegue a aquellos que aún no lo conocen, el mensaje de sanidad llegue a aquellos que están enfermos, el mensaje de liberación llegue a aquellos que están cautivos y que no han podido dejar vicios o algo que los ata y continuamente los está hundiendo en el pecado. El decir la obra de Dios es la voluntad de Dios a través de su iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que hablar de lo que dice Hebreos acerca de poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, nos lleva a entender que Jesús murió en la cruz, pero tenía un propósito: el dar vida. Pero dice la Escritura que al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos, y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Dice este pasaje en el versículo número 2: y se sentó a la diestra del trono de Dios, a la diestra del Padre. ¿Cuántos creen eso? Allá en casa, si tú lo crees, Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pero la Biblia también nos enseña que tú y yo estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Aunque estamos en la tierra, pero también estamos juntamente con Él, como cuerpo de Cristo, como la iglesia. Cristo es la que se sienta juntamente con Él, y la iglesia tiene autoridad para hacer cosas que Jesús hizo también aquí en la tierra. Dios le ha dado autoridad a la iglesia, a su cuerpo, a sus hijos, y esa autoridad viene del Padre, del Señor de las luces, del Señor creador de todas las cosas, y que como hijos de Dios tenemos ese privilegio. Si me acompañas a Apocalipsis capítulo número 20, Juan, uno de los discípulos del Señor Jesús, recibe una revelación, y en el escrito de esta revelación que él recibe, en el capítulo número 20, verso número 11, él hace referencia acerca de lo que dice el escritor de Hebreos, cuando dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué es importante evidenciar la fe con las obras? Porque las obras van a determinar nuestra entrada al reino de Dios, aunque la Biblia dice que no es por obras. Pero aunque estamos justificados por la fe, hoy quisiera que quedara bien claro en tu corazón que la fe es importante para heredar el reino de Dios. Es por fe, no por obras. Pero la fe sin las acciones, sin las obras, es muerta. Así que es la fe y las obras en conjunto. No solamente hacer obras y decir: es que yo hago muchas cosas buenas, pero no estoy viviendo una vida de fe en Cristo Jesús. No estoy dispuesto a hacer lo que el Señor me está pidiendo, a sacrificar aquellas cosas que en algún momento Él requiera de mí para agradarle a Él a través de la fe. Así que las obras por sí solas no te pueden salvar. La fe por sí sola tampoco te puede salvar. Por eso, si tú crees en Jesucristo, manifiestas son las obras de la carne, pero también las obras del Espíritu. Y Dios quiere que se manifiesten las obras del Espíritu, y las obras de la carne queden en el pasado. Dice este pasaje de Apocalipsis 20, verso número 11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Escucha bien: según sus obras. Fueron los libros abiertos, y este pasaje del capítulo 20 de Apocalipsis habla acerca del juicio ante el gran trono blanco. Y estamos hablando que después de la muerte lo que sigue es un juicio, donde seremos juzgados todas las personas
grandes, pequeños, ricos, pobres, no importando la condición, creyentes y no creyentes, seremos presentados delante del trono blanco, delante del trono de Dios. Y seremos juzgados según nuestras obras, dice ahí, ya sean buenas o sean malas. En este caso dice la Escritura que serían juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Verso 13: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno nuevamente según sus obras. Tanto el versículo número 12 termina diciendo: fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El verso 13 dice: y fueron juzgados los muertos que el mar arrojó y el Hades arrojó, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y termina en el versículo 15 este capítulo 20 diciendo: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, a la muerte eterna, a la condenación eterna. Así que las obras son determinantes para poder estar en el libro de la vida y poder permanecer hasta el día de ese juicio y poder escuchar: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y la única manera de poder entrar al gozo del Señor es cuando en el juicio podamos ser reconocidos por nuestro Dios y por nuestro Señor Jesucristo por las obras que hicimos en la tierra. Y dice la Escritura: mayormente los que hemos conocido a Cristo Jesús. Vaya conmigo por favor a Santiago. El escritor, dice la Escritura, Santiago en el capítulo número 2 hace una expresión acerca de la fe y que quisiera compartirla contigo, porque aunque son varios versículos, vale la pena leerlos, escudriñarlos, meditar en ellos y tener más clara la visión de lo importante que son las obras en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios o de una hija de Dios. Dice la Escritura en Santiago capítulo 2, hablando acerca de la fe, que sin obras esa fe es muerta. Dice así en el verso 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo voy a explicar de una manera más práctica. En ese tiempo hay muchas personas que están pasando por necesidades, y la iglesia está establecida en el mundo como una luz en medio de la oscuridad. Y aunque el mundo está en tinieblas, la iglesia, el cuerpo de Cristo y cada miembro en particular es como una luz que tiene que estar encendida y tiene que ser puesta en alto para que todo aquel que la pueda ver tenga esperanza. Una esperanza de saber que aún en medio de la oscuridad hay una luz al final del camino, y esa luz se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y nosotros somos esas lumbreras que, como antorchas encendidas, tenemos que alumbrar al mundo para darle la esperanza que nuestro Señor Jesucristo vino a darle al mundo. Aunque había una muerte eterna, también ahora hay una vida eterna. Y dice la Escritura, hermanos, y lo acabamos de mencionar, que hay un lago de fuego, hay una condenación eterna. Y muchas personas están muriendo cada vez que dan las estadísticas por esta pandemia que estamos viviendo, y cada vez son más los miles de muertos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y eso me pone a pensar cuántos miles de esas personas van a ir a un lago de fuego, al lago donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, y cuántos de esos van a entrar al reino de los cielos. Entender que después de la muerte viene el juicio. Entender que el hombre nace, crece, se desarrolla, vive y después muere, y posteriormente viene el juicio. Y el juicio va a determinar la vida eterna o la condenación eterna. Para Santiago era muy importante el explicarle a la iglesia o explicarle a los creyentes lo importante que es la fe, pero también las obras. Y él no está contradiciendo la fe, todo lo contrario.
porque él lo que hace es dar un análisis claro y específico de lo importante que es que la fe tiene que manifestarse a través de las obras, una fe con acciones, una fe activa. Y sabes que cuando la iglesia no está activa, es una iglesia que está abandonando su fe. Aunque dice que cree en Dios, pero en realidad sus acciones están manifestando que no cree en Dios. Dice la Escritura: si tú dices que crees en Dios, también los demonios creen y tiemblan. No se trata solamente de creer en Dios y decir yo creo en Dios. Si no haces las acciones, las obras que Dios te está mandando, que debes de hacer como parte del cuerpo de Cristo, entonces tu vida va a ser juzgada, y probablemente si tus obras no fueron hechas conforme a lo que Dios estableció en su palabra, lo más seguro es que vendrá una condenación eterna. Y tal vez dirás: pero yo iba a la iglesia. Pero el ir a la iglesia no te salva. El ir a la iglesia es un acto de necesidad que vienes a suplir en tu alma. Tu alma tiene hambre y sed de Dios, y tú vienes a suplir tu necesidad de Dios. En realidad, lo que te salva es la fe en Jesucristo y el que tú manifiestes esa nueva vida en Cristo Jesús. Así que lo importante aquí, cuando Santiago menciona acerca de que si ves a alguien con necesidad, si ves a alguien que no tiene ropa, bueno, la iglesia ha sido establecida para que tenga un brazo de extensión hacia lo social. Lo espiritual es su enfoque principal. La vida espiritual, el alimento espiritual de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero también es muy importante que les reconozcamos que la iglesia también tiene que ir al prójimo y suplir sus necesidades. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él se mostró al mundo no solamente como un hijo de Dios que hacía milagros, sino Él venía y suplía las necesidades de las personas. Veía a un hombre ciego y declaraba sanidad sobre sus ojos para que viera. Veía a un hombre sordo y declaraba sanidad para que ese sordo empezara a escuchar. Veía a un paralítico y declaraba sanidad para que ese paralítico comenzara a caminar. Veía personas que no tenían que comer, que tenían hambre, y Él bendecía lo poco que tenían y lo multiplicaba para alimentar a miles. Y dice la Escritura que cuando Él estuvo aquí en la tierra, muchos estaban cautivos y Él vino a dar libertad a los cautivos. Y todo eso lo hizo nuestro Señor Jesús. Nosotros ahora en Cristo Jesús podemos también ir con nuestro prójimo y no solamente mostrarle el amor de Dios dándole un pan para comer cuando sabemos que tiene hambre, dándole vestido o parte de lo que nosotros tenemos a aquel que no lo tiene, y que pueda ver el amor de Dios a través de nuestras acciones, de nuestras obras, y hacerle ver que es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad para bendecir a esa persona o a esa familia. La iglesia puede hacer muchas obras y puede bendecir a mucha gente, pero el propósito de las obras es que glorifiquen a Dios, que glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo al verte a ti, al verme a mí, o al ver a cualquier miembro de la iglesia haciendo estas obras que antes no las hubiera hecho. Déjame decirte algo, dice la Escritura, que podría alguien en el verso 18, Santiago 2:18, pero tal vez alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aunque hay personas que dicen: bueno, pues yo tengo fe, y con mi fe es suficiente, pienso que con que yo crea en Dios es suficiente. Pero eso no es así. La fe tiene que ser manifiesta, y en 19 dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quieres tener en claro que la fe sin tus acciones, sin tus obras, es muerta? Y en el verso 21 viene una explicación de hombres de fe, y el padre de la fe, Abraham, es el que Santiago utiliza como un ejemplo para reafirmar esta enseñanza que le está dando, y diciendo: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así que Abraham es el padre de la fe y fue llamado amigo de Dios porque él no rehusó hacer, accionar, manifestar su fe
de que creía en Dios cuando Dios le dijo: dame a tu hijo, a tu único hijo en sacrificio. Usted recuerda cuando Dios le dijo a Abraham: ofréceme a tu hijo en sacrificio. Y dice la escritura que él fue a ofrecerlo. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido en sacrificio? ¿Qué es aquello que para ti ha sido difícil dejar o hacer a un lado o entregar a Dios para poder manifestar tu fe y que Dios pueda manifestarse en tu vida para la gloria de Dios? Abraham no dudó en ir y llevar a su hijo en sacrificio porque él tenía una convicción. Si usted recuerda cuando su hijo le dijo: padre, llevamos la leña, ya está todo preparado, pero ¿y el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dijo a su hijo: Jehová Jireh, Jehová proveerá, Dios proveerá. No veía, pero sabía que Dios iba a proveer. Dice la escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham no veía, pero sabía que Dios iba a proveer. Pero Abraham tenía que dejar en sacrificio a su hijo. El padre dio a su hijo en sacrificio. Y Dios quiere también que tú puedas presentarte delante de Dios como un sacrificio vivo. La Biblia lo define así: presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional. El presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo es: Señor, yo voy a dejar de hacer lo que yo quiero y voy a empezar a hacer lo que tú quieres. Voy a empezar a entregarte aquellas cosas, Señor, que sé que no me ayudan para que yo pueda ver las manifestaciones de tu poder en mi vida. Y, Señor, empezaré a hacer aquellas cosas que van a fortalecer mi vida espiritual y que tu presencia se manifieste en mí. Dice la escritura, hablando de Abraham, que él fue justificado por las obras y que la fe de Abraham se perfeccionó por las obras. Usted recuerda lo que dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe. Pero Abraham fue justificado por las obras y se perfeccionó su fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos fe en Dios? Cada uno tiene una medida de fe según la escritura, pero nuestra fe tiene que ir en aumento, tiene que ir creciendo. Dice la escritura, en 2 ocasiones, 2 personas accionaron esa fe de tal manera que Jesús mismo reconoció y valoró la fe de esas personas, diciendo: nunca he visto una fe tan grande en esta región. Y lo hizo con un centurión, con un hombre que no tenía el conocimiento de las cosas de Dios, pero sabía que había un Dios, y su fe solamente fue decir: yo creo que tú tienes poder y que eres el Hijo de Dios. Di la palabra y mi siervo sanará. Dice la escritura que desde ese momento su siervo fue sano. La otra fue una mujer sirofenicia que le dijo: Señor, si aún los perros comen de las migajas de sus amos, yo también puedo recibir de parte tuya tu favor, de parte del Padre, para sanar a mi hija. Dice la escritura que su hija fue sanada en aquella hora. Cuando tú tienes una fe activa, una fe en acción, Dios se manifiesta, porque la fe va a determinar, va a evidenciar el que tú crees en Dios, pero las obras va a ser la evidencia de que esa fe va a ser respaldada por Dios para manifestar su poder. La fe es la que hace que el poder de Dios se manifieste. Dice la escritura, hablando el apóstol Pablo en Filipenses, diciendo lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una frase que muchos la declaran, pero no es solamente decir todo lo puedo en Cristo. Lo puedo cuando tengo una fe tan fuerte que estoy seguro que nada es imposible para Dios. Pero sigue diciendo ahí en Santiago, capítulo número 2, verso 22: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que el creer es importante, pero el hacer las obras también es importante. Perfecciona nuestra fe. Así que si tú no has estado activo haciendo lo que Dios te está pidiendo, porque hay situaciones que antepones para hacer lo que el Señor te está pidiendo, porque normalmente Dios te va a pedir que hagas un sacrificio para manifestar tu fe, para probar tu fe.
Y si hay cosas que están impidiendo el que tú puedas hacer las obras que Dios quiere manifestar en tu vida, porque Dios es un Dios que respeta nuestras decisiones, nos da el libre albedrío para decidir. Y Él puede decirte que hagas algo, pero al final de cuentas respeta tu decisión si lo haces o no lo haces. Pero es muy importante ver que cuando Dios te pide que hagas algo, es porque Dios quiere manifestar su poder en ti y quiere engrandecerte. Quiere que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y el nombre de Dios sea glorificado a través de tu vida. Pero también el que tu fe sea perfeccionada como la fe de Abraham. Dice la Escritura que él fue llamado amigo de Dios y Dios quiere que también sea su amigo. Quiere que sea su amiga. Y si hay algo o alguien que está estorbando para que tú hagas lo que Dios te llamó a hacer, te voy a recordar el pasaje que leímos al principio, cuando el apóstol Pablo les dice, cuando Hebreos nos menciona que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia. Todo aquello que nos está impidiendo el cumplir el propósito de Dios, tenemos que soltarlo y dejarlo atrás. Dice la Escritura en Santiago capítulo 2, verso número 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que volvemos otra vez al punto. Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero esa fe en Jesucristo es una fe muerta si no estamos viviendo las obras de la nueva vida en Cristo Jesús, si no estamos viviendo aquellas cosas que Dios nos llamó a hacer. Es muy importante recordar lo que dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, verso 14. Si usted recuerda, Jesús le dijo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Y literalmente les está diciendo, el mundo está en tinieblas, ustedes no pueden esconderse, ustedes tienen que darse a conocer. Así alumbre, que dice, vuestra luz delante de los hombres. Está hablando de que tenemos que manifestar las obras de Dios a través de nuestra vida para que el mundo pueda ver a Dios a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. En realidad el mundo va a conocer a Jesucristo cuando la iglesia esté activa. Dice este pasaje, si vas conmigo, así que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vuestras obras o para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice la Escritura, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El que vean la luz es que vean las cosas que hacemos de parte de Dios. Y de esta manera van a glorificar a Dios. ¿Por qué son importantes las obras? Porque provocan la gloria a Dios. Y en realidad, tú y yo fuimos creados para darle gloria a Dios. Termino con esto. Si vas conmigo a Santiago capítulo 5, verso 14. Una iglesia activa es una iglesia que va a saber que alguien está enfermo y entonces la iglesia, si eres parte de la iglesia y estás enfermo, vas a pedir que alguien de la iglesia ore por ti. Si ves a alguien enfermo, le pedirás a alguien de la iglesia que vaya y ore por el enfermo. Dice así este pasaje en Santiago, capítulo número 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Si usted nota, esta actividad de la iglesia a través de la oración, una oración de fe, no solamente sana al enfermo, sino también levantará a aquel que está postrado, aquel que está caído. Pero también dice la Escritura, si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Así que la iglesia tiene un poder sobrenatural a través del Espíritu Santo para que las obras de Dios se manifiesten. Y la obra de Dios es que no solamente sana al enfermo, liberta al cautivo, sino que también puede perdonar pecados. Así que cuando la iglesia está activa, podemos nosotros
ser testimonio de que Dios está con nosotros, porque Dios va a cumplir su palabra, va a respaldarnos. Así que si nosotros somos una iglesia que nos mantenemos activos, entonces Dios va a empezar a manifestar sus obras. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 2, verso número 1. El apóstol Pablo define lo siguiente respecto a lo que Santiago nos ha estado enseñando durante esta tarde. Aunque Santiago dice que la fe sin obras es muerta, sino que la fe requiere de las obras para poder perfeccionarse y ser justificados delante del Señor el día del juicio, el día que estemos delante de ese gran trono blanco. Pablo le escribe a los romanos y les dice: aquellas personas que son parte de los que forman la iglesia, y aún aquellos que no formen parte de la iglesia, pero que su vida está ligada a hacer cosas que van en contra del propósito de Dios. Dice Pablo a los romanos lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y a veces, en lugar de manifestar las obras de Dios, nos la pasamos juzgando a aquellos que no hacen las obras de Dios. Sigue diciendo: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En realidad, Pablo les está diciendo a la iglesia de Roma: es muy importante que antes de juzgar hagas un análisis en tu interior y veas tu necesidad de volverte a las obras del Señor. Dice la escritura en Apocalipsis que muchas veces la iglesia, en su letargo espiritual o adormecimiento espiritual, empieza a abandonar las obras y el amor se enfría, el amor a Dios. Empezaron muy bien amando a Dios, dispuestos a hacer cualquier cosa que se pidiera para que la obra de Dios siguiera adelante. Pero los afanes del mundo, las aflicciones del mundo, las pandemias han hecho que el amor de muchos se enfríe. Y es algo que está escrito, que en los posteriores tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero dice la escritura en Apocalipsis que es importante que nos volvamos a nuestro primer amor, que volvamos a hacer las primeras obras, ver de dónde o en dónde caímos, en dónde descuidamos. Mira de dónde has caído y vuélvete a Dios. Y empieza a hacer las primeras obras como al principio. Vuélvete a tu primer amor. Empieza a hacer las obras que hacías al principio, porque ya no has hecho lo que Dios te llamó. Tal vez Dios te dio un ministerio y tienes mucho tiempo sin ejercer ese ministerio. Y es que la pandemia, y es que las cosas que están sucediendo, y es que el trabajo, y es que el matrimonio, y es que el noviazgo, y es que la escuela, y siempre va a haber cosas que podemos anteponer. Pero cuando estábamos en el primer amor, no había nada más importante que hacer la voluntad de Dios. Y hacíamos a un lado cualquier cosa por amar y servir a Dios y empezar a manifestar las obras de Dios. Dice la escritura, hablando Pablo a los romanos en el verso número 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando una persona empieza a olvidar el hacer las obras de Dios y decir: es que yo tengo fe y eso es suficiente, y deja de servir y de accionar, de tener una vida activa en el pueblo del Señor, en la iglesia, en el mundo, para extender el reino de Dios, dice la escritura que entonces está acumulando ira para el día de la ira. Verso 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Así que los que buscan hacer el bien y perseveran en buscar la gloria y la honra y la inmortalidad tendrán la vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero sigue diciendo,
Verso número 9. Vendrá tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. La maldad del mundo ha aumentado a tal grado que aún los principios que Dios estableció se han distorsionado y se han aprobado el que se hagan cosas que van en contra de la naturaleza y en contra de los valores y de los principios establecidos por Dios en su palabra. Y esa maldad que ha ido aumentando ha provocado que la tribulación y la angustia venga sobre todo ser humano que hace lo malo. Y viene primeramente al judío y al griego. Y déjame decirte algo, esta pandemia que está aconteciendo no es algo que Dios quiera que suceda, sino que la maldad del mundo ha provocado que esta tribulación venga, y no es algo que ha sucedido solamente en este tiempo. La historia marca que ha sucedido en otros tiempos y que ha sido porque la maldad del mundo ha sido tal vez hasta la misma presencia de Dios, y Dios permite que venga esa tribulación sobre el ser humano. En los días de Noé dice la escritura que la maldad llegó hasta la presencia de Dios, a los ojos de Dios, y Dios dijo: yo tengo que actuar, y Dios actuó. Usted lo recuerda. La venida de Jesucristo será como en los días de Noé. ¿Y cómo fue en los días de Noé? Hubo ese tiempo de maldad, después vino el tiempo de la tribulación y la angustia, después vino el tiempo en el que Dios permitió un tiempo de que pudieran ellos reconocerle y no lo aceptaron. Y después la puerta del arca se cerró y vino la muerte para toda la humanidad. Verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hoy quiero decirte esta tarde, nos conviene hacer lo bueno, nos conviene hacer buenas obras. Creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Nuestra fe está puesta en Él. Somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero tenemos que estar activos. No podemos dejar de hacer aquello que debimos haber hecho y que hemos dejado de hacer. Vuelvo a decir algo más concreto. Tú y yo seremos juzgados por nuestras obras, no solamente por nuestra fe. Creemos en Jesús, está muy bien, pero ¿cómo demostraste tu fe en Jesucristo? En el tiempo en que debiste de haber sacrificado tu vida para que el mundo que estaba muriendo y siendo condenado eternamente, tú fueras una luz, te escondiste en la casa, te escondiste debajo de un almud, cuando la escritura dice muy claramente que no puede esconderse, tiene que ser puesta en alto, porque el mundo necesita una esperanza hoy. El mundo necesita ver una esperanza hoy, pero no puede ver la esperanza en una iglesia que está escondida, en una iglesia que no está activa, que no está acercándose a aquel que está en la necesidad y que tiene un hambre por saber si puede tener la esperanza de la vida eterna. Hoy yo te invito a que tú, como parte del cuerpo de Cristo, puedas empezar a manifestar la fe a través de las evidencias que son las obras. Y déjame decirte algo, es muy evidente cuando un hijo de Dios ama a Dios. El árbol se conoce por sus frutos. Si el árbol es bueno, sus obras y sus frutos serán buenos. ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Qué estamos haciendo para nuestro prójimo? Del cuerpo de Cristo tiene una función que realizar, y esa función es manifestar las obras de Dios para que glorifiquen el nombre del Señor. Hay muchos que están muriendo y muchos van a ir a parar a un lago de fuego, porque nunca escucharon que había una esperanza de salvación, de vida eterna en Cristo Jesús. Hay personas que no han tenido la oportunidad porque ha sido fulminante y los ha llevado a la muerte de una manera sorprendente, que ni siquiera los familiares han podido despedirse de ellos, ni siquiera volver a verlos. Lo que alcanzan a ver son solamente cenizas, polvo.
pero ya no vuelven a ver a esa persona para abrazarle y para decirle: hay una esperanza para el mundo hoy, y esa esperanza es Cristo Jesús. Y aunque tú mueras físicamente, puedes tener vida eterna espiritualmente. No temas aquel que puede matar el cuerpo, sino aquel que puede hacer que ese cuerpo, tu alma, tu espíritu, vaya a una condenación eterna, vaya a un lago de fuego. Y eso ya no depende de Dios. Dios ya estableció lo que tenemos que hacer para heredar la vida eterna, o lo que tenemos que hacer para heredar la condenación eterna. Esa es nuestra decisión. Tú decides en casa: ¿quieres vida eterna? Tenemos que empezar a hacer las obras que Dios nos llamó a hacer. Y parte de ello, la Biblia dice que los primeros cristianos, la primera iglesia, la iglesia primitiva, no dejaba de congregarse como algunos tenían por costumbre, sino todo lo contrario. Se reunían en el templo y por las casas todos los días, comían juntos, se ayudaban unos a otros, y si alguien tenía necesidad, ahí estaban dispuestos siempre para ayudarle, porque estaban al tanto de las necesidades. Pero si tú no estás dentro del cuerpo, ¿cómo podremos ayudarte? ¿Cómo podremos darnos cuenta si estás pasando por una necesidad? Hoy yo te invito a que estés de pie, y si tú estás ahí en casa, yo te invito a que podamos orar a Dios, y vamos a orar esta tarde para pedirle al Señor perdón, porque hemos dejado de hacer cosas que Él nos llamó a hacer, y tal vez nos hemos relajado diciendo: pues tengo fe y eso es suficiente. Pero Dios está esperando que actuemos en este tiempo. Hoy Dios quiere que se levanten hombres valientes, mujeres valientes, que se decidan por hacer lo que Dios les pide en este tiempo, y que muchas veces te va a pedir que dejes tal vez lo que más amas para poder hacer su voluntad. Así como Abraham tuvo que dejar a su hijo en sacrificio, pero al final de cuentas Dios no solamente permitió que su hijo estuviera con él, sino que a través de su hijo hizo que su descendencia hasta el día de hoy sea incontable, y que a través de él todas las familias de la tierra podamos seguir siendo bendecidas en Cristo Jesús. Porque Dios le prometió a Abraham diciéndole: te bendeciré, Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabes que Dios quiere usar a la iglesia para bendecir a las familias? Hay familias que tienen necesidad y nosotros fuimos llamados a ser de bendición para ellos. Yo te invito a que, si tú hoy quieres decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, mi alma, yo la presento delante de ti como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, para que tú la uses como tú quieras. Y si hay algo que está estorbando, hoy me despojo de eso que me estorba, de ese pecado que me asedia. Si he hecho algo malo, perdóname, Señor. Hoy quiero que tú me uses, hoy quiero hacer tu obra, hoy quiero ser un instrumento de bendición, hoy quiero ser luz en medio de la oscuridad y poder dar vida, así como tú me diste vida a través de tu muerte y de tu resurrección. Si tú quieres venir a este altar, los que están de manera presencial y quieren presentar